Vamos a comenzar a ver fracciones, un poco limitada toda la primera parte de fracción. Vamos a ver más que nada operaciones, que es lo que podemos hacer a la distancia, pero vamos a dar una idea de fracción. Una idea de fracción, un concepto de fracción, es que una fracción es una parte de la unidad. Otra definición de fracción es el cociente entre dos números, que tiene mucho que ver con el uso que le damos a las fracciones en el secundario. Vamos a ver acá un gráfico. Supongan que este rectángulo es una sola unidad, y yo lo dividí en partes iguales, lo dividí en 6 partes iguales. De esas 6 partes iguales, yo pinté 4 de ellas. Esta situación de que están pintadas 4 partes de las 6 que tiene el rectángulo, lo representamos como una fracción. Decimos 4 sextos. 4 es la cantidad de pedacitos que yo tengo pintados de esa unidad, de esas partes iguales. Y 6 es la cantidad de partes que dividí esa unidad. Este primer número se llama numerador, representa cuántas partes considere. El segundo número, el 6, se llama denominador, dice en cuántas partes dividí la unidad. Bueno, como les digo, vamos a ver algunas cosas, vamos a ver la clasificación de las fracciones. Hay 3 tipos de fracciones. La fracción donde el numerador es menor que el denominador se llama fracción propia. Esta que yo puse como ejemplo es propia. Si el numerador es mayor que el denominador, la fracción se llama impropia. Vamos a ver un ejemplo sobre esto para que vean por qué. Esto es una unidad, la tengo dividida en 2 partes porque el denominador me dice que tengo que dividirlo en 2 partes, pero si quiero pintar 5, veo que no me alcanza, es decir, que no me alcanza con una unidad. Por eso es una fracción impropia. Necesito más de una unidad para poder representar esto. Veamos. Necesito 3 unidades para representar esta fracción. Tengo 2 mitades acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, esta fracción representa más que una unidad, no una parte de una unidad. Entonces, se llama fracción impropia. Y el tercer tipo de fracción es la aparente. Por ejemplo, esta, donde este es aparente. El numerador es múltiplo del denominador. Vamos a ver un gráfico que represente esto. Yo acá tengo 2 unidades divididas en cuartos, pero al pintar 8, como me dice el numerador, me queda que en realidad yo lo que estoy graficando son unidades completas, no parte de una unidad, sino unidades completas. Entonces las fracciones se clasifican en propias cuando el numerador es menor que el denominador, impropias cuando el numerador es mayor que el denominador, y aparentes cuando el numerador es múltiplo del denominador. Seguimos. Veamos aquí. Tengo 2 unidades iguales. La de arriba está dividida en sextos, está dividida en 6 partes, y la de abajo está dividida en tercios, está dividida en 3 partes. Pero representan lo mismo. Miren, esta superficie sombreada es igual que esta superficie sombreada. La fracción que representa esta situación es 4 sextos, la que se representa este gráfico es 2 tercios. Pero ya vimos que representan lo mismo. Yo podría escribir así. Acá aparentemente dice 4 sextos igual a 2 tercios, pero en realidad lo que quiere decir es que son 4 sextos equivale a 2 tercios. Son fracciones equivalentes, representan lo mismo. Un modo de ver que 2 fracciones son equivalentes es multiplicar cruzado y obtendría el mismo producto. 4 por 3, 12, 2 por 6, 12. Cuando se produce eso que multiplico cruzado y obtengo el mismo producto, las fracciones son equivalentes. Yo acá les hago un gráfico para aclararles, pero nosotros no vamos a trabajar con gráficos, vamos a trabajar con las fracciones simplemente. Bueno, seguimos. Seguimos con las fracciones equivalentes. A veces yo tengo una fracción y necesito encontrar una equivalente a esa fracción. Un modo de hallarlo es multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, los multiplico por 2. 8 por 2, 16. 10 por 2, 20. Estas 2 fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque las obtuve de multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Si queremos saber si es cierto, multiplico cruzado. 8 por 20, 160. 16 por 10, 160. Si yo multiplicara por otro número, en lugar de haber multiplicado por 2, multiplicara por 3, 8 por 3, 24. 10 por 3, 30. Me fijo.
8 por 30, 240. 24 por 10, 240. Entonces cuando yo multiplique numerador y denominador por un mismo número, voy a obtener fracciones equivalentes. Otro modo de obtener fracciones equivalentes es dividir por un mismo número. Por ejemplo, divido por 2. Tiene que ser un número que divida numerador y denominador. 8 dividido 2, 4. 10 dividido 2, 5. Verificamos si son equivalentes. 5 por 8, 40. 4 por 10, 40. Este proceso de dividir numerador y denominador por un mismo número se llama simplificación. Y la fracción que yo obtengo es equivalente a la fracción original. Nosotros en el secundario vamos conociendo los conjuntos numéricos o ampliando los conjuntos numéricos que conocemos de acuerdo a las operaciones que podemos resolver. El primer conjunto que vimos en primer año es el conjunto de los naturales, que junto con el 0, también lo llamamos positivo, se representan con la letra n mayúscula. Con los naturales yo puedo hacer cualquier suma, cualquier resta no, porque si tengo una resta de este tipo, donde el primer número es menor que el segundo, no la puedo resolver con los naturales. Entonces para eso agregamos los números negativos. De ese modo sí puedo resolver esta resta, es menos 2. Con los negativos y los naturales formo un conjunto más grande, que es el conjunto de números enteros, que se representan con la letra Z mayúscula. Entonces los naturales están todos los positivos, todos los negativos forman el conjunto de enteros. Entonces con los enteros yo puedo hacer cualquier suma, cualquier resta, cualquier multiplicación, cualquier división no. Si yo quiero dividir 5 dividido 4, por ejemplo, no hay ningún número entero que me resuelva esta división. Entonces para eso aparecen las fracciones y a esta división que yo no la puedo hacer, le digo que es igual a 5 cuartos. Entonces agrego un nuevo conjunto numérico que son el conjunto de números fraccionarios, que son con los que vamos a trabajar ahora, y junto con los enteros forman un conjunto más grande que es el conjunto de números racionales, que se representan con la letra Q mayúscula. Con este conjunto numérico, los racionales, que abarca los enteros, los naturales y los fraccionarios, vamos a ver qué operaciones podemos hacer, qué ejercicios podemos hacer. El conjunto de números fraccionarios tiene varias propiedades. Una es de ser un conjunto ordenado, es decir, que si yo tengo dos fracciones, puedo decir la primera es menor que la segunda, la primera es igual que la segunda, la primera es mayor que la segunda. Entonces, veamos. Si yo tengo dos fracciones, puedo ver si son mayores, equivalentes o menores. Por ejemplo, para saber eso multiplico. 3 por 4, 12. Voy a anotar acá para no olvidarme. 1 por 5, 5. Entonces el 12 es mayor que el 5, entonces 3 quintos es mayor que un cuarto. Recuerden que este símbolo es mayor por el lado que está la abertura, es menor por el lado que está el vértice de ese angulito. Entonces yo comparo dos fracciones y multiplicando cruzado y me fijo, el producto mayor le corresponde a la fracción mayor. Por ejemplo, si tengo así, menos 7 quintos menos 3 medios, vamos a ver cuál es mayor. Menos 7 por 2, menos 14. Menos 3 por 5, menos 15. ¿Quién es mayor, menos 14 o menos 15? Menos 14 es mayor, son números negativos, recuerden que es mayor el que tiene menor valor absoluto. Entonces este número es mayor, entonces diré que menos 7 quintos es mayor que menos 3 medios. Veamos otro. Veamos. 3 por 6, 18. Yo lo anoto acá chiquito para recordar. 4 por 7, 28. Entonces este producto es mayor, entonces 3 séptimos es menor que 4 sextos. De ese modo comparo fracciones. Multiplico cruzado. Si es el que es mayor le corresponde el símbolo de mayor. Si tuviera, por ejemplo, esta fracción. 3 por 14, 42. 6 por 7, 42. Son iguales, entonces estas fracciones son equivalentes. Por más que lo llamemos iguales, el término correcto es equivalentes.
Otra propiedad que tienen los números racionales es que son densos. Nosotros hasta ahora vimos que los naturales y los enteros son discretos, que entre dos números hay una cantidad finita de números, más por ejemplo entre 3 y 21 hay una cantidad finita de números naturales. Entre 3 y 20.000 millones hay una cantidad muy grande, pero también es finita de números naturales. Lo mismo sucede con los enteros. Pero los números racionales no. Son entre dos fracciones hay infinitas fracciones más. A veces no se las ve, pero podemos encontrarlas. Por ejemplo, yo tengo acá varias fracciones. Tengo un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y varias fracciones que van variando simplemente en el numerador. Aparentemente entre 2 quintos y 3 quintos no hay ninguna otra fracción. Pero vamos a buscar dos que sean equivalentes a ellas. Recién vimos cómo eran equivalentes, multiplicaban numerador y denominador por un mismo número y obtenían una fracción equivalente. Por ejemplo, voy a multiplicar por 2 esta fracción. Entonces 2 por 2, 4, 5 por 2, 10. 4 décimos es equivalente a 2 quintos. Voy a multiplicar también por 2 esta otra. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Y ahora veo que acá, que aparentemente no había nada, claramente hay una fracción que es 5 décimos. Aparentemente no había ninguna, pero sí, buscando equivalente veo que hay más. Supongan que en vez de multiplicar por 2 para obtener un equivalente, multiplico por 5. 2 por 5, 10. 5 por 5, 25. Lo mismo acá, 3 por 5, 15. 5 por 5, 25. Y fíjense, acá voy a tener, entre estas dos voy a tener 11 sobre 25, 12 sobre 25, 13 sobre 25, 14 sobre 25. Es decir, había muchas fracciones, aunque aparentemente acá no había ninguna. Entonces el conjunto de números racionales es un conjunto, de números fraccionarios es un conjunto ordenado, porque podemos comparar fracciones y ver cuál es mayor o cuál es menor, o si son equivalentes, y es un conjunto denso. Entre dos fracciones hay infinitas fracciones más. Lo mismo que hice acá podría ser entre estas dos, y así. Bueno, hasta que llegamos hoy, cuídense, nos estamos viendo.